Es un momento para no bajar la guardia, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento adecuado. Ahora, para continuar con la clase, vamos a ver, Neurona, dónde nos quedamos en la clase anterior. ¿De qué trató la clase? ¿Te acuerdas? Claro que sí. En la clase anterior vimos que el texto instructivo es aquel que orienta al lector para realizar una determinada acción. Es decir, muestran pasos a seguir y materiales a utilizar. Y existen diferentes tipos, que son los prescriptivos y los normativos. Los prescriptivos son los que le indican al lector cómo realizar una acción, mientras que los normativos son los que regulan el comportamiento del lector. Los textos instructivos tienen una estructura que se auxilia de marcas gráficas para facilitar la comprensión de su contenido, y también utilizan los verbos en infinitivo. El verbo infinitivo forma parte de los verboides junto con el gerundio y el participio, y estos carecen de las formas prototípicas del verbo como el tiempo, modo, persona, etc. Muy bien, que expresan ese tiempo, ese modo y esas personas. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la palabra clave del día de hoy. La palabra clave de la clase del día de hoy es opinar. Opinar es expresar una idea de manera oral o escrita, como por ejemplo, cuando la gente opina sobre una situación en particular o algún acontecimiento en específico. Palabra clave: opinar. Vivimos en un mundo donde la información circula con gran velocidad. Por eso es tan importante desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico. Este nos permite a nosotros discernir entre lo falso y lo verdadero, entre lo importante y lo superficial, entre lo que es evidencia y lo que es opinión. Y sobre esta base, la opinión, vamos a desarrollar la clase del día de hoy. En esta semana tienes que enfocarte en desarrollar una infografía como producto de todo el trabajo de la semana. Para ello tendrás que investigar, analizar y reflexionar diferentes temas. Uno de ellos, o uno de los tipos de texto que tendrás que leer, es el artículo de opinión. Vamos a conocer en esta clase qué es un artículo de opinión, cuál es su función, su estructura y sus características, para que al final estés en la capacidad de producir un artículo de opinión. Yo estoy segura que has leído un artículo de opinión en otras ocasiones, pero ¿qué sabes del artículo de opinión antes de adentrarnos en el tema? Neurona, ¿qué sabes tú del artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto periodístico que manifiesta el sentir o pensar de una persona, y con él se puede despertar el interés de la opinión pública, expresando una postura y ofreciendo valoraciones, opiniones y análisis sobre temas de interés público, para orientar o influir al lector. Muy bien, muy acertada, Neurona, y yo sé que ustedes en casa también acertaron. Y sobre esa base, sobre esos conocimientos previos que ya ustedes tienen y lo que bien Neurona presenta, vamos a definir qué es un artículo de opinión. Un artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por la exposición y argumentación de las ideas, del pensamiento de una personalidad o de un medio de comunicación reconocido sobre algún tema. La búsqueda o el origen de las opiniones radica en la búsqueda de esas causas que provocan los hechos, siempre con una naturaleza argumentativa y persuasiva. Una persona que va a publicar un artículo de opinión debe tener credibilidad, autoridad y, claro, un vasto conocimiento sobre ese tema que va a abordar. La credibilidad es una condición sin la cual no se puede publicar un artículo de opinión. Eso en función de la opinión pública, porque el artículo de opinión, o más bien el autor de un artículo de opinión, orienta, influye en la opinión pública
es decir, en esos lectores también que están consumiendo o escuchando las ponencias de este autor. Una persona de reconocido prestigio es aquella que goza de esa credibilidad. ¿A qué me refiero? A que lo que esa persona dice, el que escribe o expone el artículo de opinión, lo que esa persona habla es creído por sus lectores, es decir, que ese público que le escucha está orientado, está influenciado por esas ideas. El artículo de opinión aparece en la columna de la derecha en los periódicos y debe estar debidamente firmado por quien lo escribe, aunque no sea la opinión del periódico o de la revista donde se ha publicado. Este artículo, como su nombre lo indica, le permite a su autor expresar sus opiniones libremente. De ahí la subjetividad del artículo de opinión. Les recuerdo que la subjetividad es lo contrario a la objetividad. En el artículo de opinión, la objetividad queda de lado. El autor puede expresarse libremente, opinión y opinión sobre ese tema que él está desarrollando. De manera que la noticia o el hecho que es punto de partida para él opinar no es lo importante en sí, más bien las opiniones que él pueda expresar en este artículo. Su función principal entonces es mostrar la opinión del autor. Esa es la función principal del artículo de opinión, mostrar la opinión de esa persona que está produciendo el artículo de opinión. Dentro de la estructura del artículo de opinión, vamos a ver estas partes. Primero, parte de un punto. Tiene un punto de partida. Vamos a poner aquí estructura. En el punto de partida se expone brevemente, aunque de manera clara, el tema que se va a tratar o el tema que ese autor va a opinar. Seguido aparece la tesis. En la tesis se expone el tema problema que se va a desarrollar, sobre el cual se va a argumentar u opinar. La tesis también se conoce como esa idea que el autor defiende, esa idea alrededor de la cual él va a abundar y va a tratar de convencer, de persuadir al lector. Después de la tesis están los argumentos. Los argumentos son las ideas que el autor expresa o expone para apoyar o defender su tesis. Es necesario que los argumentos sean convincentes para que puedan influir en el lector. Finalmente está la conclusión. En la conclusión se expone o se presenta un resumen de todas las ideas que se han venido defendiendo desde el principio del tema. En la conclusión se reafirma, allí están las opiniones personales del autor, se reafirma la tesis. Entre los argumentos existen varios tipos de argumentos que se utilizan para persuadir o que el autor usa para convencer al lector. Dentro de ellos están estadísticos, de ejemplo, entre otros. Un ejemplo de una tesis con algún argumento es: la vejez es relativa. Si yo presento esta tesis, la vejez es relativa, debo presentar una serie de argumentos que armonicen o que puedan convencer al que me está escuchando. Un argumento pudiera ser que la vejez es relativa porque todo depende del ánimo de las personas.
este argumento puede acompañar o alimentar o defender esa tesis que planteo en un texto. Dentro de las características del artículo de opinión, podemos mencionar que es considerado como un género periodístico y también literario. Además, debe ir firmado por su autor, la persona que lo escribe, independientemente del periódico o revista donde se publica. El lenguaje de un artículo de opinión debe ser ágil y claro. No debe ser engorroso o rebuscado, tampoco vulgar ni simple. El objetivo de un artículo de opinión es presentar una idea principal o una tesis, discutirla con argumentos que el autor plantea o muestra para así convencer sobre un tema al lector. Vuelvo y digo que el tema o el hecho que se está presentando no es lo importante en sí, sino las opiniones de su autor. Otra característica es que este tipo de texto analiza un suceso, situación o hecho para causar un impacto o influir en su audiencia respecto al tema que está hablando. La opinión del periodista habla de sus conocimientos sobre el tema, también de su apreciación o valoración personal sobre el mismo. De manera que él interpreta el tema y da su valoración muy personal. Así, las responsabilidades de las opiniones emanadas del artículo de opinión son responsabilidad estricta de su autor, independientemente, vuelvo y digo, del medio donde ha sido difundido este artículo. Y la última característica, y no menos importante, es que el artículo de opinión no tiene una estructura porque es muy personal. El artículo de opinión tiene una secuencia y estructura argumentativa porque es un tipo de texto argumentativo. Ahora vamos a leer un texto, un artículo de opinión para analizar esa estructura argumentativa. Escuchemos. En América Latina, casi un 30% de las mujeres es madre durante la adolescencia. Solo África supera a los países latinoamericanos y caribeños en fecundidad de las adolescentes, y nuestra región sobrepasa ampliamente el promedio mundial. Aunque se observa una tendencia a la baja en los últimos años, el porcentaje de adolescentes que son madres aumentó entre 1990 y 2010 en la mayoría de los países con datos disponibles. Y si bien la maternidad se concentra en el grupo de 18 a 19 años, el incremento fue relativamente mayor entre las adolescentes de 15 a 17 años. El número de embarazos tempranos es sistemáticamente más elevado en el campo que en la ciudad. Persiste además una marcada asociación entre el nivel educativo de las jóvenes y la proporción de madres. En casi la mitad de los países con datos disponibles, la maternidad adolescente entre las jóvenes que llegaron como máximo al nivel escolar primario es más del triple que aquellas que alcanzaron el nivel secundario. Hay brechas también según la pertenencia étnica y el nivel de ingresos. Una gran proporción de los embarazos de adolescentes no son planificados y es muy preocupante que en casi todos los países con datos disponibles se constate un aumento en su porcentaje. Aunque cada vez hay más información sobre el embarazo temprano, las miles de adolescentes que se convierten en madres cuando apenas están creciendo necesitan acciones concretas de los gobiernos, es decir, políticas públicas contundentes que incidan en los determinantes sociales y estructurales de este fenómeno. Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales reproductivos y ampliar el acceso de los servicios asociados a estos, con énfasis en la prevención del embarazo. Esto sigue siendo una piedra angular en la reproducción de la fecundidad adolescente. Es necesario también
ofrecer educación sexual integral a los niños y adolescentes. Pero además, y como eje fundamental, los gobiernos deben implementar políticas públicas que aumenten las opciones y oportunidades, que fomenten la inclusión social, que rompan la reproducción intergeneracional de la exclusión y la desigualdad, y que garanticen el pleno ejercicio de derechos por parte de las adolescentes y jóvenes. Decimos que el embarazo adolescente es una alerta temprana a la desigualdad, porque la reproducción de nuestra sociedad está ocurriendo en hogares pobres y sin inversión en bienes públicos, lo que plantea un desafío futuro. La CEPAL celebrará próximamente en Montevideo, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, junto con gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales. Será el momento de hacer balance, tanto en esta materia como en otras tantas relacionadas con los jóvenes. Sabemos que con las nuevas generaciones, las que tendrán en sus manos el reto de construir sociedades que crezcan con igualdad y sostenibilidad ambiental, es imperativo comenzar ahora a preparar el camino, este futuro, que es el futuro de todos. Bien, este artículo que hemos escuchado es autoría de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y como ven, parte de este texto está identificado porque vamos a analizar esa estructura argumentativa. La primera parte, de color azul, es el punto de partida de la autora, pero también representa la tesis, ya que allí de forma resumida se encuentra la idea que la autora está defendiendo. ¿Cuál es esa idea? En América Latina, casi un 30% de las mujeres es madre durante la adolescencia. Esa es la tesis, es la idea que ella está defendiendo. Toda la parte subrayada en el texto representa los argumentos de la autora, con los cuales defiende su tesis o idea. Fíjense cómo la autora presenta una secuencia de argumentos que defienden su postura ante el tema el embarazo en la adolescencia. Dentro de esos argumentos hay de carácter afirmativo, conseguido de una información buscada, pero también hay de carácter personal. La parte subrayada y de color azul es un argumento afirmativo. El párrafo de color verde y subrayado es una opinión emitida por la autora. Asimismo, el último párrafo, además destacado con el color verde, es la conclusión del artículo donde reafirma y conecta con la tesis expuesta en el texto. Estamos llegando a la parte final de la clase, pero hoy vamos a variar un poco nuestra trivia neurona. Es momento de entrar en esa actividad y poner a prueba los conocimientos, ¿cierto? Por supuesto, profesora. Pero hoy, como nuestra palabra clave es opinar, yo quiero hacerlo de un modo distinto. Yo voy a proponer un tema y quisiera que los primeros estudiantes, Neurona, que tú veas que se conecten y me envían sus opiniones, vamos a leer esas opiniones dando lugar, o nosotros desde aquí apoyando el derecho a la libre expresión. Cabe resaltar que este tema que vamos a plantear ahora, usted en su casa puede proponer una idea a favor o en contra. Es su opinión y va a ser valorada y respetada como tal. El tema que vamos a presentar para que expresen sus opiniones es: la educación mediada por la tecnología estará cada vez más presente, ya sea en la modalidad presencial o a distancia. Espere, estoy esperando que se generen las diferentes opiniones. Muy bien. ¿Tienes alguna ya? Ya nos han enviado varias opiniones. Joel López nos envía la siguiente. Debido a la tecnología, las distancias parecen haberse encogido porque estamos permanentemente conectados a la red. Ya no importa desde qué lugar del mundo realicemos nuestra tarea. Muy bien, Joel.
Qué bueno, valoramos tu opinión. Pablo Arias nos dice lo siguiente. Ahora tenemos los maestros que nos proporciona la escuela y que están a nuestra disposición todo el día. También tenemos las clases grabadas en plataformas como YouTube para que podamos revisarlas cuando lo necesitemos. Muy bien, gracias por tu opinión. Y es así, estamos aquí, no importa el tiempo, puedes vernos cada vez que te sea necesario. Anabel Crisóstomos nos envía lo siguiente. Aunque el mundo esté paralizado por el COVID-19, podemos seguir aprendiendo desde casa. Así es, Anabel, sin detenernos. Gracias por tu opinión. Diana Pérez nos dice, no olvidemos que hay inconvenientes. No todos tienen acceso a Internet. Así es, Diana, no todos tienen acceso, pero debemos buscar la solución con la creatividad y esa disposición de todos de aprender. Valoramos tu opinión también y qué bueno que estás ahí escribiéndonos. Jamie Rodríguez responde, no olvides que los que no tienen internet pueden ver la televisión o escuchar la radio. Gracias, Jaden. Así es. Y por último, José Martínez nos escribe, estoy de acuerdo y respeto tu opinión, pero creo que las ventajas que nos ha traído la educación a distancia superan los inconvenientes que se han presentado. Bien, muchas gracias también por tu opinión. Gracias a todos por expresarse libremente. Valoramos y respetamos cada una de sus opiniones y les exhortamos a que busquen y desarrollen un poco más sobre este tema para que estén más documentados y podamos expresar esas opiniones sobre argumentos sólidos. Ahora sí, Neurona, vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. Excelente. Como verán, hoy hemos aprendido sobre el artículo de opinión, su función, estructura y características. También aprendimos a identificar cada una de sus partes en el texto y conocimos dos tipos de argumentos. Siempre recordemos que el artículo de opinión permite al autor expresarse desde su punto de vista y a su vez defender su idea. Este tipo de texto siempre va firmado por su autor y cumple la función de convencer a los lectores de la idea que se defiende. Siempre debemos tener muy claro que la persona que escribe y publica este tipo de texto debe ser de prestigio social y contar con la credibilidad del público. También recuerden que el medio de difusión del artículo de opinión es el periódico. Por lo tanto, este se constituye un género periodístico y se ubica en la columna derecha del periódico. Muy bien, Neurona. ¿Se dieron cuenta de la importancia del artículo de opinión? Nos permite expresar libremente nuestra opinión, ejercer el derecho de la libre expresión. Ya estamos en la parte final de la clase y quiero, como siempre, motivarles a que si tienen dudas o algún comentario, escriban o visiten la página que está en pantalla. Allí podrán volver a ver esta clase. Ahora, quiero que reflexionemos sobre un fragmento del drama histórico escrito por William Shakespeare, este escritor y dramaturgo inglés, titulado Enrique IV. Una palabra puede levantar a una persona, pero también una palabra puede destruir una familia completa. Ahí radica la importancia de ser responsables cuando vamos a opinar. No seamos ligeros en hablar, en opinar, sustentándonos en rumores. Como dice William Shakespeare en este fragmento que leímos, los rumores son flautas que tocan melodías y melodías que encantan. Y ese encantamiento nos neutraliza la capacidad de pensar, de reflexionar. Seamos conscientes, opinemos, sí, opinemos, pero con responsabilidad. Nos vemos en la próxima clase y que sean felices.